Hermano, ¿se escucha bien? Pero yo no lo escucho. Listo. Son muy importantes para la interacción con el aeropuerto. La velocidad, y es cuál es la velocidad con la cual el avión comienza a despegar, y está relacionado con lo que dijo, no sé si era Camila, no sé quién fue, o María, quién fue que habló ahorita, cuando hablaste de lo del efecto del suelo. Yo, Camila. Camila, sí. Entonces, el efecto del suelo es muy importante porque el efecto del suelo que se muestra ahí es cuando uno está despegando. Entonces, ahí mostraban precisamente que si yo tengo la pista y tengo el avión, estoy muy mal de pulso, el efecto que puede venir de acá, en realidad tiene un efecto, el vuelo no está, el viento que se está bajando por efecto del ala, está en cierta medida restringido por el suelo. Entonces, parecería que el avión puede volar, pero si ese avión se eleva a esa velocidad, lo que puede pasar es que se caiga automáticamente porque una vez no tiene la ayuda del suelo, no tiene suficiente sustentación, se cae. Entonces, las velocidades están muy bien definidas para cada tipo de avión, de cuáles son las velocidades en las cuales el avión puede comenzar a volar y al revés, cuando está bajando a aterrizar, cuál es la última velocidad en la cual puede tocar tierra sin que se caiga el avión. Entonces, las velocidades son determinantes. Y esas velocidades están definidas en parte por el área del ala. Entre más grande sea el ala, la velocidad, hay una relación entre el área del ala y la velocidad para sustentación y el ángulo. Entonces, si ustedes vieron, cuando hay flaps, los bajan de esta manera, haciendo que todavía baje mucho más aire, y en la medida que baja mucho más aire y hay mucha más área de ala, la sustentación aumenta a menor velocidad. Entonces, ese es un elemento que es muy importante que tengamos en cuenta. El otro elemento que es muy importante que tengamos en cuenta es que al hacer esto, al generar el movimiento del aire hacia abajo, y en este caso ya no solo por la ala, sino por todo el fuselaje del avión, se generan turbulencias hacia atrás del avión. Esas turbulencias también van a ser muy importantes para parte de lo que vamos a ver en las próximas clases. ¿Alguien más quiere decir algo más sobre ese primer video antes de pasar a los otros? ¿No? Bueno. Ténganlo ahí de referencia porque pues es un video interesante para ver cómo vuelan. Como dice Álvaro, la profesora destruye, para decirlo así en palabras muy directas, la teoría transiente de las partículas, que dice que la partícula tiene que moverse a la misma velocidad para recorrer la misma distancia, lo cual no hay ningún principio físico que diga que eso debe ser así. Y pues explica, como dijo Álvaro, que la diferencia de presiones y la conservación del momento pues lleva luego a poder aplicar la ley de Bernoulli para entender digamos, los procesos que hacen que la combinación de velocidades y presiones hagan que los aeronaves vuelen. Segundo video, el de el aterrizaje en Múnich o del despegue en Bogotá. ¿Quién quiere comentar algo al respecto? Segundo y tercero. Ya no pueden ser Álvaro y Camila, ellos dos ya hablaron, tiene que ser alguien más. Si nadie habla, yo comienzo a pedir aquí quién lo hace. ¿Alguien quiere hablar? Los videos del aterrizaje y el despegue. Daniel, adelante. Y Juan Manuel. Pues Daniel, por favor. Me pareció interesante que uno realmente, pues obviamente uno puede volar mucho, pero nunca ve esa parte de la comunicación constante y el control tan como detallado que hay entre la torre y el avión. Realmente el aeropuerto es quien rige completamente cómo el avión debe aproximarse y digamos el montón de variables, sobre todo en el de Múnich, que tienen que hacer ese cambio de pista. Exacto, de pista. Y está como nevando, ¿no? Y tienen baja visibilidad. Sí, exacto, no se ve nada y al final que aterrizan se ve que la cola se mueve y ese avión como que tambalea. Me pareció bien chévere. Vale. Juan Manuel, ¿iba a decir algo más? Sí, sí, pues digamos un poco recordando lo que nos ha hecho la clase pasada, Germán, de que uno pues se demora bastante, o sea, como que hay trancón entre comillas. En el despegue de Bogotá, por ejemplo, sí se ve que pues el movimiento es bastante.
hasta que puede por fin despegar. O sea, realmente el despegue, si no se da cuenta, son apenas 30 segundos, 20 segundos, mientras que 20 minutos del video fueron desde que suelta la puerta, lo remolcan un poco y arranca hasta la pista. O sea, Todo el sí, trancón y todos los movimientos, sí, de exacto. acuerdo. Y pues como otra cosa interesante, pues que de cierta forma a mí el tema siempre me ha llamado la atención, en los aeropuertos siempre, como en el pasto, al lado de la carretera, hay unas letras. Y esas letras son para saber por dónde ir, porque digamos, pues un piloto es imposible que se aprenda, por decirlo así, todas las calles de los aeropuertos y entonces cuando les dan permiso, les dicen diríjase por un La ejemplo, puerta A digo, o la vía A o la vía C. pero ni siquiera es así, es como vía A, R o Romeo 1, Charlie, o sea, es así, es una serie, es como los Sí, sí, pasos, como sí. si fuera un Waze, como gire a la derecha, luego váyase acá y ellos tienen que seguir esa, o sea, Sí, como que señor. hasta ese camino viene predefinido por la torre, como decía Daniel, como el control que tienen. Sí, esos dos videos lo que ustedes resaltaron es clave en los dos, ese nivel de control. Y eso, acuérdense que yo desde la primera clase decía la diferencia que hay entre el uso de una infraestructura como la carretera y esta, ¿sí? Es decir, uno como piloto de un aeropuerto de estos niveles es poco lo que puede hacer casi que individualmente. Al piloto sí le dan ciertas libertades, sobre todo en el proceso de aterrizaje y despegue. Si el piloto o la pilota considera que las condiciones no son seguras, él o ella pueden abortar el procedimiento. Pero el resto de por dónde despega, de a qué hora sale, de como usted dice, cuál es la ruta que tiene que hasta acá tal sitio, voltear a la derecha, voltear a la izquierda, está predefinido y está reglamentado. Entonces, a eso es lo que yo me refería cuando hablaba de un sistema cerrado, en el cual realmente los movimientos están muy controlados y prima la seguridad y prima las condiciones de estabilidad sobre la, digamos, la velocidad o la capacidad, que uno no puede hacer eso en una calle o una carretera. La cantidad de actores toman decisiones más o menos libres que hace que la capacidad sea un resultado de la interacción libre de un montón de actores. Aquí la capacidad está mucho más limitada en esas decisiones que pueden tomar cerebros que dominan un poco la operación. ¿Alguien más que haya visto algo interesante en eso? Hay un tema interesante que tiene que ver, lo digo antes de pasar la palabra, no sé si ustedes vieron también todos los procesos que hacen los dos y que hace el piloto y el copiloto. Hacen un montón de chequeos, todo lo que hace el uno el otro se lo tiene que confirmar, no sé si vieron. Y en realidad el piloto, más que estar pegado del timón, está más pegado de una tableta o de un cuaderno. No sé si se dieron cuenta de eso. ¿Sí vieron eso? ¿Alguien que lo haya visto? Sí, pero la tableta es en el del Dorado. Digamos que la tableta la utilizan es porque ahí tienen, o bueno, mi hermano que está estudiando aviación, él me decía que en la tableta le dan las rutas de vuelo y tienen mucha información que ellos necesitan. Otra cosa que vi que me parece chévere es la cantidad de instrumentos que, bueno, que ahorita se utilizan pues para poder realizar vuelos más seguros, pero cuando uno hace una comparación con los vuelos de antes, pues esa cantidad de instrumentos no existían. Han ido aumentando, sí, muchísimo. Han ido aumentando, pero yo sé que, digamos, los pilotos están también entrenados para poder volar si alguno de esos instrumentos falla, ¿no? Sí, Y sí, tienen que poder hacer vuelo visual y tienen que poder hacer vuelo con cada vez menos instrumentos. Pero la sí, mayor cantidad de instrumentos va en pro de la capacidad y la seguridad, sí. sí, lo que me decía mi hermano a veces es que eh, a veces muchos pilotos como que se confían mucho de los instrumentos y cuando uno no tiene como o no va practicando esas habilidades, puede llegar a cometer errores hasta el mismo piloto. Entonces se confían mucho a veces de los instrumentos y la idea es que no llegara a pasar algo siniestro, pero Yo hablando con pilotos dicen que hay que tener un equilibrio entre las dos cosas, porque, por ejemplo, me decían algunos en la mitad del Océano Atlántico, en un vuelo entre Bogotá y Madrid, en la noche usted puede incluso no saber si el avión está al derecho o al revés, visualmente, ¿sí? Usted no sabe cuáles las nubes, el sol, perdón, la noche, el mar. Entonces ellos dicen, yo tengo que mirar el horizonte del instrumento porque si yo miro afuera, no sé si está el vuelo, si estoy volando al derecho o al revés en el avión.
Entonces ellos decían que tienen que confiar en los instrumentos suficiente porque a veces la niebla no los deja ver absolutamente nada. Hay aterrizajes en las cuales el piloto no ve absolutamente nada. Entonces tiene que haber como un equilibrio. Eso es lo que me han dicho algunos pilotos también, porque hay situaciones en que sin los instrumentos no son capaces de volar y no lo podrían hacer visualmente, ¿sí? Sería interesante esa conversación con su hermano, obviamente, Carlos. Yo he tenido un par de cursos en los que he tenido alumnos que están estudiando aviación, entonces resulta bien interesante esta clase porque comparten un poco sus experiencias de ser pilota, ¿sí? Sí, por ejemplo, él me decía un caso, por ejemplo, cuando hay mucha niebla, a veces no se sabe qué hay adelante y puede que uno esté a poco de estrellarse con una montaña que uno no alcanza a ver simplemente con la vista. Y Sí. pues ahí sí entran los instrumentos sí le van indicando qué posiblemente hay adelante. Entonces ¿Sí? es Y el radar de clima, por ejemplo, es sí, importantísimo. El radar de clima, porque usted con los ojos ve hasta cierta distancia, pero el radar de clima le indica si hay tormenta, qué tipo de nubes hay más adelante, ¿sí? Entonces yo creo que ese es ese equilibrio entre las dos cosas que ayuda, ¿sí? Gracias, Carlos. Daniel y Álvaro habían levantado la mano de nuevo. Sí, yo quería contar una pequeña experiencia que tuve una vez con un aterrizaje en Inglaterra. Íbamos a aterrizar en Heathrow y nos tocaron unos vientos de cola, pero impresionantes. El avión, uno sentía que eso, que tambaleaba y se iba de lado a lado mientras aterrizamos. Y me pasó una cosa que pues nunca me había pasado volando y era que estábamos a que menos de 10 metros de altura de la pista y nos tocó abortar 2 veces antes de que nos mandaran a otro. Otro aeropuerto. em, sí, y ahí o sea, lo que me impresionó es que en una situación como esas es que, pues, o sea, eso ya es pura habilidad del piloto de manejar el burro que puede ser un Airbus o un Boeing de esos. Sí. Me impresionó mucho. Es una experiencia no tan agradable. A mí me ha tocado por múltiples causas. Me ha tocado por presencia de niebla, me ha tocado por vientos, me ha tocado por aves, me ha tocado porque una avioneta se metió en la mitad de la pista. Yo volaba mucho antes de la pandemia por mi trabajo, y entonces infortunadamente he tenido esas experiencias que cuenta Daniel y son poco agradables. He tenido tanto abortajes de aterrizaje como abortaje de despegue. No sé si alguien más también quiera compartir Sí, alguna es un buen experiencia susto. similar. Es un buen susto, sí. Álvaro, quería contar algo más antes de hablar de los siguientes 3 videos. Tengo 8 minutos para acabar. Sí, sobre el aterrizaje, no me acuerdo si es en Múnich o en Frankfurt, pero también me llamó bastante la atención el tema de la nieve que está en la ciudad, y de hecho justamente se complementa con lo que hacen los instrumentos. Y de hecho, pues para quienes conocen Lima, sabrán que también el aterrizaje en Lima siempre es En así, Lima no no, se no ve se ve nunca nada nada. cuando aterrizas. En Lima no se ve uno nunca nada, solo ve cuando toca el piso. A mí me tocaba viajar mucho a Lima, me gusta mucho Lima. Y el aterrizaje es interesantísimo porque uno no ve dónde va a aterrizar. Simplemente tocaste el suelo y ya. Pero y Sí, lo pero otro es es por la que niebla estuve viendo permanente y el clima, ese microclima que Ujú. tiene ahí la zona de Lima y el Callao, que ve uno solo los últimos 3 metros, ¿no? Sí, total, total. Y luego vi el video del vuelo 1549 que se precipitó en Hudson, y me sorprendió que no sabía que que los pilotos saben todo sobre los aviones, pero en verdad cuando tienen una emergencia tienen un manual al que tienen que consultar. Eso es algo que no quiera más. Claro, y ustedes, no sé si vieron el siguiente, hablando del siguiente video, el del 777, que no sé si se dan cuenta que cuando el piloto reporta la emergencia, la torre de control como que se pone a su servicio y le dice, dígame qué quiero hacer. Y el piloto le dice, espérese que yo antes tengo que hacer otras cosas. Y cuando hace esas cosas es que tiene que ir al manual, y el manual le dice, revise si el motor izquierdo está fallando, revise si el motor derecho, y tiene que hacer el manual. Esas listas de chequeo son las que muchas veces han demostrado que le permite salvar. Entonces no sé si se dieron cuenta de eso, pero antes de que se devuelva y haga todas las vueltas para escoger la pista, el piloto dice, espéreme que tengo que hacer otras cosas. No sé si se dieron cuenta de eso también. En el video del 777 del Sí, regreso, ¿sí? No sé si lo vieron. sí, tal cual. ¿Sí? Bueno, el de Schiphol, ¿alguien más? ¿Alguien que no haya hablado?
A mí el de Schiphol me pareció impresionante. Este aeropuerto me parece uno de los mejores y cuando vi ese video este es un tema que a mí me apasiona personalmente. He pasado por todas las épocas de odiar los aviones, tenerles mucho susto, adorarlos, me sé todos los ruidos. Mi familia y mis amigos no les gusta volar conmigo porque les digo que no vamos a aterrizar, que pasó X o Y. Y ver el video de Schiphol me pareció súper chévere. ¿Quién me puede contar algo sobre el de Schiphol, que para mí es uno de los más importantes para esta clase? Alguien distinto de los que ya habló, por favor. Alguien, anímese, por favor. Si no, me toca aquí como pedir a suerte. ¿Nadie se anima? Alguna de las dos Valentinas, solo porque están de últimas en la lista, por ninguna otra razón. Bueno, Pablo las salvó. Alguna de las dos Valentinas, prepárese. Pablo, adelante. Bueno, a mí el tema de las torres de control sí me parece muy interesante. De hecho, es reconocido que es una de las profesiones con más estrés en la que pues, esta gente está pendiente de varios vuelos, de varias vidas al mismo tiempo. Entonces, no sé cómo entender que no sé, que por ejemplo muchos vuelos se retrasan es porque las torres de control están pendientes de cuánta gente está entrando, cuántos aviones vienen en camino, cuántos aviones hay en el espacio aéreo, cuántos aviones van a salir, cómo van a salir, por dónde los van a mandar. Pues siempre me ha llamado la atención, me parece. No sé si se dio ese cuenta en video. ese, Pablo, que ahí muestran, primero están en la torre de control, que se encarga del espacio aéreo pegado a la pista, y luego el señor se baja y una señora lo lleva al espacio donde se hace control en el pedazo de que hay desde salida de la pista hasta cierta altura. No sé si se dieron cuenta de eso, que son dos torres de control distintas. Sí, pues yo he tenido la posibilidad de viajar varias veces en cabina y uno sí se da mucha cuenta de la cantidad de controles de tráfico por la que pues un piloto, pues un avión tiene que estar cambiando. Normalmente uno puede tener durante un viaje, estar cambiando, no sé, fácilmente por unos 20, 10 controladores de vuelo en viajes muy cortos, viajes Sí. de 30 minutos, una hora. Entonces, sí, Incluso sin verdad, cambiar de país, porque cuando uno exacto, cambia de por eso, o país, o sea, sea, un vuelo, simplemente yendo de aquí a Santa Marta, sé que hay cambio de controlador, por ejemplo, como llegando a Marquita, en solo la costa ya hay y como solo 3 los dos cambios de aeropuertos. Cada controladores. aeropuerto tiene un Exacto. controlador y en la mitad puede tener dos o tres adicionales. Exacto, y hay puntos que ni siquiera son torres de control, sino que son puntos de control de tráfico aéreo, que pues uno nunca los ve, son cosas que ni siquiera tienen visibilidad del avión, sino que simplemente están controlando el tráfico aéreo de esa Son zona. Como, radioayudas, a veces son exacto, radioayudas, exacto. entonces sí, eso también es muy importante. Entonces, pues, como saber no sé cómo decirlo, como el tempo, el itinerario y como la presión en la que siempre están pues, los pilotos ahí mirando, siempre estando que comunicarse con tierra para saber qué hacer, qué no hacer, pues es algo que es interesante que uno tenga en cuenta y que pues a la hora de empezar a madrear cuando un avión sale tarde o algo por el estilo, pues que también uno tenga en cuenta que pues no solo es culpa del piloto, sino también de la gente que controla el aeropuerto y el espacio aéreo. Hay muchísimas razones, sí, hay muchísimas razones para que eso pase. Muchas gracias, Pablo. Daniel tiene la mano levantada, no sé si quiere decir algo más o era No, ese de me quedó. antes. Vale, ¿alguien más quiere hablar? ¿Algún tema más de estos? Yo les recomiendo que los vuelvan a ver, que los vean varias veces durante el curso. La próxima clase, ahí sí ya me quedé yo mal de no entregar la tarea hoy, pero la próxima clase leemos la tarea y van a ver la necesidad de pronto de volver a ver algunos videos para entender algunas de las cosas que se van a reflejar en la tarea. ¿Alguien más? Juan Manuel levantó la mano. Sí, no, pues como última reflexión así ya para continuar con la clase es de que, pues, un poco ya en términos de cifras, es entendido que el avión es el medio de transporte más seguro en el mundo para viajar. O sea, cuando me monto en mi carro es más probable que me muera a que me muera en un accidente de avión, ¿cierto? Por las probabilidades, sí. Sí, probabilísticamente, sí. Pues obviamente los accidentes de avión siempre son
catastróficos, pero pues, Pues no digamos, siempre. Mire el del río. no, o sea, casos han habido donde sí, donde también se salvan, Se pero salva a todo el pues mundo. Pero probabilísticamente es más tienden a, grave, sí. ajá, pero pues digamos que un poco la reflexión va guiada que pues esto se ha dado gracias al control tan estricto que tienen, que no ha podido pasar en los carros, pues porque es un medio de transporte demasiado masivo. Sin embargo, pues con toda la revolución ahorita de la tecnología, los carros autónomos, la detección de tráfico con cámaras, etcétera, etcétera, pues de pronto en algún momento se pueden empezar a implementar más controles para los vehículos en carretera que lo convertirían de pronto en un medio más seguro. Pues Puede ser. Pues miren lo que pasó. ¿Alguien vio lo que pasó en Taiwán esta semana? ¿Con un tren? María José, ya le doy la palabra. ¿Alguien vio lo que pasó con un tren en Taiwán? ¿Un tren de alta velocidad en Taiwán? Nadie. Hay que ver noticias de transporte. Se descarriló y se mataron como 50 personas. ¿Sí? En uno de los trenes más modernos que había en Asia. Entonces, los trenes le pasa lo mismo. Los trenes de alta velocidad, los trenes en zonas complejas de circulación, tienen unos patrones de seguridad muy similares a los aviones. Igual, cuando un tren se descarrila o se estrella, pues se muere mucha gente. ¿Sí? A mí alguien me decía, cuando yo trabajaba en Transmilenio, que los choferes de Transmilenio a veces llevan más gente entre el bus que los que lleva un piloto de avión. Si un piloto de avión sale y dice, por favor, todos saquen la lengua y cuenten hasta 35 después de cerrarla, o si no nos caemos, todos hacen lo mismo. Pero si un piloto de Transmilenio sale y le pide algo a todos los pasajeros, lo pueden ir madreando. La responsabilidad que lleva el chofer, sea del tren, sea del piloto del avión o sea el conductor de Transmilenio, es elevadísima. Y todos los sistemas de control le ayudan a que esas personas que hacen ese trabajo pues puedan hacer el trabajo para mantener las condiciones de seguridad como prioridad y luego ofrecer un nivel de servicio en términos de capacidad, en términos de confiabilidad. Entonces no es una tarea fácil y el caso de haber visto los pilotos de avión en menor medida es lo mismo que hace el chofer de un Transmilenio y es lo mismo que hace un conductor de tren. Para que tengamos eso como referencia también, pues con lo que usted acaba de decir, María José, adelante. Bueno, ahora que acabas de mencionar el tema de los conductores de Transmilenio, algo que la verdad no vi todos los videos, pero sí vi 3 de ellos. Y una cosa que me pareció es que en el tema de los ruteros, el rutero que tenía el piloto, creo que fue en el despegue del Dorado, es muy similar al que usan los conductores de Transmilenio. Es súper parecido, pues. Me pareció algo curioso. Y María José, de pronto por el trabajo que tú sabes, pero sabes que un conductor de Transmilenio, alguien antes de comenzar tiene que revisar un montón de cosas, ¿no? Sí, ellos tienen bueno, básicamente explico un rapidito. itinerario de cosas. Ajá, ellos llegan a recibir su turno, les dan una planilla con un checklist donde tienen que revisar el estado del vehículo que les entregan, todo. Y el piloto frenos, también lo todo, hace. todo, El piloto todo, hace lo todo, mismo con el avión. Si tiene un rayón, todo lo copian en ese checklist y cuando ellos cambian cambia el conductor, o sea, llegan, dejan el bus y otro conductor lo recibe, le entrega la hoja de chequeo y verifica en qué condiciones le entregan el bus. Entonces, eso lo vi como muy, pues como similar. Otra cosa que me llama la curiosidad que vi el tema de las torres de control es el tema del lenguaje y quería preguntarte eso porque digamos, listo, estamos en el aeropuerto de Colombia, pero llega un avión desde Turquía o Israel. El tema, yo sé que existen, casi todo es en inglés, pues claramente hay palabras que son generales para todos, pues como para las emergencias y eso, pero mi pregunta iba a eso, o sea, si llega a un piloto que habla, no sé, otro idioma así súper raro, el idioma universal siempre va a ser el inglés, o sea, toda la gente que está en la torre de control debe saber inglés. Sí, el idioma universal de la comunicación es el inglés. Ellos aquí en Colombia, por ejemplo, y de pronto algunos que han tenido la oportunidad de viajar en cabina saben pues que un piloto de Avianca con la torre de control de Bogotá no se va a poner a hablar en inglés, ¿sí? Hablarán en español, siguen manteniendo algunas palabras que son código en inglés, pero pues la mayor parte de la comunicación se hace en español. Pero si viene un piloto de Turquía y ese habla turco y acá el del centro de control habla español, la comunicación se va a dar en inglés. Ah, ok. Y eso ha generado accidentes. El tema de la variación de idiomas. Y otra, pues fue más que todo una experiencia. Una vez en un vuelo en Neiva, Bogotá, el piloto era amigo de mi mamá y yo me fui en cabina.
me fui al lado del piloto. Y yo me acuerdo cuando aterrizamos, mi mamá estaba súper angustiada y me dice como que había mucha turbulencia, pero en realidad en la cabina yo no sentía absolutamente nada. La parte de Entonces, adelante piloto, se siente menos, en la parte pero de adelante sí, normalmente se siente menos que hacia atrás. Entre más atrás esté uno, normalmente se siente un poco más el movimiento del avión. ok. Sí, eso también ocurre. Y por la forma en la que el avión viaja y la forma en la que el viento y las diferencias de densidad del aire se comportan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir digamos, haber visto estos videos. De nuevo, les recomiendo para que los que no hayan podido verlos todos, saquen un ratico, véanlos y vean muchos más. Está lleno el YouTube de videos de todo tipo de situaciones asociadas al aterrizaje. Hay muchísimos, por ejemplo, del aeropuerto de Pasto y de Manizales, que son terriblemente difíciles, complejos. Entonces aprovechen eso y denle una mirada al tema. Orlando, ayúdeme con la clase, que usted la tiene para Bueno, compartir. ¿Sí? Muchas ya gracias. la comparto. La idea es que hoy terminamos un poco este recorrido por los elementos básicos y les dejo dos tareas, de nuevo así como las del video, para que avancemos y nos preparemos para la siguiente clase. Entonces, la clase pasada vimos algunas de las características generales de los aeropuertos, vimos la diferencia entre el lado aire y el lado tierra y comenzamos a hablar de algunos de los aspectos específicos. Si se acuerdan, en la parte de carreteras, yo les presenté y les pasamos el link del tema de cadena de valor, que para mí es como lo dije en su momento, es un marco interesante para entender las partes de cómo yo construyo, produzco servicio y mido los resultados y los impactos. Entonces, aquí hay como una invitación a entender eso desde el punto de vista de aeropuertos. Si el aeropuerto ya está construido, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los insumos? ¿Qué es lo que el aeropuerto tiene para poder prestar un servicio? Entonces, puede tener un número de pistas, puede tener un número de metros cuadrados de terminal. Ahorita quiero que ustedes me ayuden a encontrar otro ejemplo. ¿Qué hace el aeropuerto con una pista o dos pistas y con unos metros cuadrados de terminal? Pues va a tener unas horas de operación. Va a decir, yo voy a operar la pista de tal a tal hora. Ese ya es un producto que lo puede operar porque tiene una pista. Y puede ofrecer una capacidad. Esa capacidad puede ser, por ejemplo, 30 aterrizajes en la hora pico. ¿Y por qué son 30 aterrizajes? Porque la pista está configurada de tal manera, porque el sistema de radioayudas está configurado de tal manera, porque el tipo de aviones que llega está definido de tal manera. Cuando yo tengo ese insumo y ese producto, entonces yo puedo obtener, por ejemplo, indicadores que me dicen qué tanto estoy utilizando esas pistas. Por ejemplo, un indicador típico sería cuál es la capacidad que estoy ofreciendo dividido el número de pistas. Y ese me dice qué tanto estoy utilizando esa pista que tengo construida. A mí de nada me sirve tener una pista, tener metros cuadrados de terminal y tener la pista abierta si no llegan aviones, si no lo usan personas, si no se mueve carga. Entonces los resultados finales son cuántas operaciones hay, cuántos pasajeros se mueven, cuánta tonelada se mueve, que es parte de las estadísticas de resumen que vimos en la clase pasada. Y ahí puedo tener otro indicador, que es, bueno, cuántas operaciones hay en cuántas horas de operación. Yo también podría incluso decir cuántas operaciones tengo por número de pistas. Entonces puedo tener indicadores entre resultados e insumos. Los impactos finales son, por ejemplo, si cambia el perfil socioeconómico de la ciudad que se atiende. Hablábamos que ustedes mismos me contaron que un efecto positivo podría ser ampliar el mercado de una empresa y uno de los efectos negativos podría ser el ruido. Entonces yo puedo mirar unas mediciones de ruido y unas mediciones de desarrollo económico como impactos y los puedo llevar para atrás para entender cuál es la relación que hay entre uno de esos impactos positivos o negativos y alguno de los aspectos que hay hacia atrás, ya sea los resultados, los productos y los insumos. Entonces, a mí me parece que es importante que uno sea capaz con cualquier sistema de transporte de analizarlo en estos términos, ¿sí? Analizarlo porque uno puede pedir mejorar, por ejemplo, el número de pasajeros sin darse cuenta de qué pasa hacia atrás. Y si uno está en la posición de ingeniero, economista o abogado que trabaja en estos temas, tiene que tener la capacidad de separar las cosas, separar los problemas e identificar dónde están los aspectos a mejorar y dónde están los aspectos a diseñar mejor o a operar mejor. Con respecto a esto, entonces hay una serie de preguntas, algunas incluso las hicieron ustedes durante las clases anteriores. La primera pregunta es de quién son los aeropuertos, ¿sí? Y en Colombia, la mayoría de los aeropuertos públicos son del Estado. Hay aeropuertos privados en fincas, en empresas, en minas, como ya lo habíamos dicho,
pero la mayoría de los aeropuertos que son los cuales nos llaman la atención en esta clase y en el ejercicio profesional de los que trabajamos en este tema, son propiedad del Estado. Así estén concesionados a un operador privado, son propiedad del Estado. Y son propiedad del Estado nacional o son propiedad de las entidades territoriales, gobernaciones o departamentos. Gobernaciones o alcaldías. ¿Quién opera los aeropuertos en Colombia? La mayoría pueden estar entonces operadores privados, que es a través de los contratos que ya hablamos de la ANI, la clase pasada. Esos operadores entonces se encargan de que la infraestructura esté funcionando para que los controladores aéreos hagan su tarea, para que los, distintos actores puedan interactuar en ese espacio. Entonces, a pesar de que la propiedad es del Estado, el Estado puede decirle a una empresa, usted por favor opérelo, usted limpie, usted mantenga, usted prenda y apaga la luz, usted garantice seguridad en el perímetro, usted dele el espacio a la policía, dele el espacio al INVIMA, dele el espacio a la torre de control, asegúrese que haya agua, asegúrese que haya gas, asegúrese que haya datos. Todo eso se lo puede pedir a un operador privado. También lo puede hacer la Aerocivil. La Aerocivil tiene control sobre un número importante de aeropuertos, la mayoría de los aeropuertos más pequeños del país, en los cuales no habría una actividad comercial suficiente para atraer la prestación del operador privado, a menos de que se le pagara mucho y de pronto ahí ya resulta antieconómico para el gobierno hacer eso, y la Aerocivil sigue operando muchos de los aeropuertos pequeños y algunas empresas municipales, el caso más importante el de Pereira. ¿Quién financia las inversiones y los costos de operación? Pues el sector privado y o el gobierno, dependiendo de cuál es el esquema de contratación, pero de ahí viene la plata. ¿Quién paga por los servicios? Que también lo han preguntado ustedes. Las aerolíneas pagan, los pasajeros pagan y los usuarios en general. Si yo voy a ir a recoger a mi esposa que llega, puede que yo deje el carro en el parqueadero mientras voy a buscarla, y en esa medida, ¿qué puedo estar pasando? Puedo estar pagando el parqueadero. Entonces ahí estoy como yo usuario que ni siquiera estoy volando, estoy pagando un parqueadero que puede ser parte de las tasas que recoge el gobierno o las empresas privadas. Y luego, mientras llega mi esposa, puedo comprarme un café y sentarme ahí a esperarla. Y en esa medida le voy a comprar un café a un restaurante que se ubicó allá, y ese restaurante tiene que pagar un arriendo, que normalmente son arriendos más caros que los que se dan en el mercado por fuera del aeropuerto, y ahí va a haber dinero tanto para ese operador que está prestando el servicio de estacionamiento como ese operador que está teniendo un restaurante, pero el dueño del aeropuerto, sea el gobierno o ese operador privado que hace esa intermediación, va a recibir un dinero por esos arriendos. Entonces ahí los ingresos aeroportuarios que yo les comentaba, que son los que pagan las aerolíneas y los pasajeros, ingresos no aeroportuarios, en este caso el del estacionamiento o el arriendo por un restaurante. ¿Quién recibe el dinero por los pagos? Los operadores privados y el gobierno. Las concesiones en Colombia, la mayoría de concesiones privadas en Colombia tienen que pagarle al gobierno un dinero por prestar el servicio al público. Entonces, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado sigue generando dinero para el gobierno, así lo opere un privado, a diferencia de pronto de lo que pasa con las concesiones de carreteras, en donde buena parte de lo que se recogía del peaje, todo iba para el privado. Aquí en los aeropuertos, muchos de los aeropuertos deben entregarle dinero al Aerocivil. Siguiente, por favor. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a pasar al lado aire, que es como el objeto principal de la tarea y del resto de la clase. Cuando uno trabaja en el lado aire, es normalmente la decisión más importante que toma el aeropuerto, y eso es las pistas, como hablamos, la pista de aterrizaje, las pistas de rodaje, las plataformas, las áreas de estacionamiento. Una de las razones principales es que esas infraestructuras comprenden entre el 80 y el 90% de toda el área del aeropuerto. Y si se acuerdan, la clase pasada vimos unos aeropuertos pues muy grandes. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que tienen que tomar un equipo que esté diseñando un aeropuerto? ¿De qué tamaño es el área que yo voy a poder desarrollar el aeropuerto? Porque consumen área de una manera muy importante. ¿Cuál debe ser la orientación y ubicación de las pistas, las calles de rodaje y las áreas de estacionamiento? Habíamos hablado que tiene que ver con el viento, ahorita vamos a ver un poquito más, pero esa es una de las decisiones claves. ¿Para dónde pongo la pista? ¿Cuál es la orientación de esa infraestructura? Otra pregunta clave, ¿para qué tamaño y tipo de aeronave se diseñar el lado aire? ¿Lo hago para un Airbus 380 o digo no, lo máximo que llega acá es un Boeing 737? Esa decisión va a ser determinante para saber qué aerolíneas van a llegar, qué tipo de rutas van a poderse prestar desde ese aeropuerto, cada cuánto va a llegar un avión de esos, si existen o no existen
proveedores de servicios de combustible, de mantenimiento, de repuestos. Entonces es una decisión bien importante, por eso hay que trabajar con las aerolíneas y con los fabricantes de los aviones. ¿Cuál debe ser el proceso de construcción del lado aire? Hago primero una pista, hago la calle de rodaje, cuántos accesos hago. No es fácil ese proceso de decisión y puede haber unos sobrecostos altísimos en el proceso en el cual yo diseño la construcción del lado aire. ¿Cuáles son los errores comunes que uno puede ver? Y hay muchos ejemplos en la historia, pues, de los últimos 60, 80 años. Digamos, la mayoría de aeropuertos comerciales comenzaron a aumentarse después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando después de los años 50. ¿Sí? Esa es como la época en la que más hay. Pues la aviación comercial, Avianca, si ustedes ven, es una de las aerolíneas más viejas que hay en el mundo, pero pues comenzó, no sé si ustedes lo saben, pero comenzó con vuelos sobre el río Magdalena. Despegaban y aterrizaban sobre el río Magdalena. Entonces los lagos, los ríos y el mar eran anteriormente las pistas y había que llegar a un muelle, casi como igual a un puerto fluvial o marítimo. Pero posteriormente a eso, entonces ya comenzaron a construirse las pistas y digamos de los años 30 en adelante y con mucho mayor ritmo después de los años 50 del siglo pasado. Entonces, si uno mira esa historia para atrás, va a encontrar distintos errores. Por ejemplo, diseños que no son flexibles para acomodar cambios o variaciones en tecnologías o tamaño de aeronaves. Si viene una aeronave muy grande, es probable que no esté mi terminal equipado para atenderla. Y eso pasó, por ejemplo, con el Airbus 380 y con el Jumbo 747. Cuando entraron en servicio, los terminales tuvieron que hacer ajustes para poder atender esos aviones. Construir muy grande, construir 3 pistas y un terminal inmenso y que nunca llegue un avión. Eso puede pasar. Puede pasar y hay ejemplos. En España hay unos ejemplos importantes de grandes aeropuertos que nunca han recibido un avión. Ignorar las interacciones y complejidades entre los distintos componentes del aeropuerto. Entonces, ustedes se acuerdan que vimos que había un flujo entre el lado aire y el lado tierra, y si el diseño no tiene en cuenta que todo es un proceso de una cadena de acciones desde que uno se baja del carro o desde que uno se baja del tren o se baja del bus hasta que se baja del avión en el otro lado, todo es un conjunto de posibles cuellos de botella entre distintas pequeñas colas. ¿Sí? Y eso es parte de lo que vamos a ver con mayor detalle a partir de la próxima clase. Entonces, si uno no tiene en cuenta esas interacciones y dice, yo solo voy a diseñar la pista y no me importa lo que pase en el terminal, probablemente va a haber un error. O al revés, yo solo diseño el terminal y no tengo ni idea de lo que pasa en el lado aire, error. Y hay un último que puede ser la baja conciencia o conocimiento de las implicaciones del diseño y la construcción en el largo plazo en lo que tiene que ver con la economía y la operación del aeropuerto. Esto tiene que ver con, por ejemplo, una de las preguntas que creo que fue Camila o María José las que pusieron el tema la vez pasada, y es toda la gente que vive al lado del aeropuerto. Ahí hubo un ejercicio equivocado, creo yo, de planificación urbana alrededor del aeropuerto, porque hoy en día se ubicó una población que pudo haberse ubicado ilegalmente o legalmente, pero el gobierno, entre comillas, de pronto no le puso el cuidado que debía en términos de planeación de largo plazo para no verse ahora en problemas de ruido y de interacción entre la operación y el medio ambiente del aeropuerto. Preguntas de estas 2 diapositivas antes de seguir. Yo tengo una pregunta, digamos, acá en errores comunes, cuando se habla de diseños que no son flexibles para acomodar cambios o variaciones, y en la segunda quise construir muy grande, o sea, sí, es que no sé si o yo me estoy confundiendo entre las dos. Digamos, si yo construyo muy grande pensando en que a futuro van a llegar aviones grandes, pero luego o sea, en diseños que no son flexibles, si yo me quedo, no sé, con algo chiquito y no dejo algo para el futuro que me llegue algo grande, entonces ahí estoy como... Ese es el, como dicen, ese es el quick del asunto. Es cómo hago yo, y esa es una de las labores más importantes de los ingenieros, es qué es lo que yo debo hacer. Esto no pasa solo con los aeropuertos. Piensen, por ejemplo, en un edificio. Entonces, en un edificio, estoy ubicado aquí en Bogotá y me dicen, construya el edificio. Y yo, por ejemplo, pues yo soy ingeniero civil, pero nunca he diseñado una estructura. Pero si me ponen a hacerla, yo probablemente voy a diseñar una columna súper gruesa y le voy a meter todo el acero del mundo para que por nada el mundo se caiga. ¿Sí? Entonces estoy construyendo muy grande para que eso nunca se caiga. Pero probablemente no va a ser lo suficientemente atractivo desde la perspectiva de costos. Probablemente me estoy sobrediseñando en costos
Y si yo hago unas estructuras tan grandes y una estructura tan rígida, y el constructor dice, oiga, yo quería poner aquí un hospital y resulta que no me fue bien en el diseño de un hospital, voy a volverlo un hotel, de pronto esa estructura que yo planteé no le va a permitir hacer eso. No sé si sirve el símil del ejemplo. Entonces, la decisión y la clave de buena ingeniería creo que es dónde encontrar ese punto intermedio en que yo no me sobredimensione, pero al mismo tiempo permita la flexibilidad para que lo que yo haya diseñado pues pueda acomodar la mayor parte del uso que se le va a dar ahí. ¿Sí queda claro la pregunta? Es decir, son contradictorias si tú los miras en los extremos, pero son interesantes si tú tratas de buscar el punto intermedio entre esas dos presiones. ¿Sí, sí resuelve algo tu pregunta? Sí, sí, pero entonces, digamos, acá en este caso, ¿yo cómo haría una proyección para un aeropuerto? O sea, ¿qué debería yo tener en cuenta para decir como, bueno, no sé, en 10 años mi oferta y demanda va a ser esta y los aviones van a cambiar en tecnologías y demás? O sea, Pues yo, ¿qué hay debería que tener en hablar cuenta? hay que hablar con las aerolíneas, hay que hablar con los diseñadores de aviones y hay que mirar qué está pasando. Y tanto Airbus como Boeing, por ejemplo, publican cuántos aviones de qué tipo le han pedido y cuándo los van a entregar. Entonces, cuando yo he trabajado en estos temas, hay información pública y uno va y mira, bueno, Airbus le pidieron tantos Airbus 320 que tiene que entregar en los próximos 10 años. Y un avión cuando entra en operación puede durar en operación 30 años si le hacen el mantenimiento correcto. Entonces, hay formas de analizar ese proceso tecnológico. ¿Sí? No es como, de alguna manera no es algo completamente aleatorio, sino que hay que hacer la investigación y decir, bueno, entonces este aeropuerto lo más probable es que por su ubicación, por sus condiciones, por la ubicación que tiene cerca a alguna ciudad, por las rutas que hay en el mundo, por lo que las aerolíneas están haciendo, pues se pueda diseñar para determinado tipo de avión. Y una vez que uno determina el tipo de avión, hay un montón de procedimientos para poder establecer el tamaño de la pista, el tamaño del terminal, y muchas de las condiciones se van a desprender del tipo de avión. Y luego, pues si llega un solo avión, es distinto a si me llegan 20 aviones de esos en la hora. Entonces yo también tengo que comenzar a hacer proyecciones de cuántos aviones van a llegar y cada año ver si la economía va a crecer o no va a crecer. Y en ese sentido, pues hay que entender esa interacción entre la infraestructura y la demanda para poder hacer una proyección. Normalmente hoy en día no se hace una sola proyección, se hacen muchas proyecciones y se prueba si el aeropuerto que estoy diseñando podría funcionar más o menos bien desde el punto de vista técnico y financiero para distintos posibles escenarios de demanda. Entonces es parte del procedimiento. ¿Sí? Ok. Álvaro, adelante. Y sigo con el resto. Sí, yo tenía una pregunta. Para el diseño de aeropuertos, ¿se hacen modelos macroscópicos regionales como lo haríamos en el caso de una ciudad? ¿O cómo es que se trabajan esas proyecciones? Repíteme porque no logré entender bien la pregunta, por favor, Álvaro. A ver, lo que pasa es que para una ciudad, por ejemplo, si queremos proyectar la demanda del Transmi, lo que hacemos es un modelo macroscópico, ¿no? Entonces, en el tema de aeropuertos, ¿se hace, digamos, como un modelo macroscópico de escala regional? Dependiendo de lo que uno haga, pero, por ejemplo, no son modelos macroscópicos tales como los modelos de asignación, ¿sí? Son modelos más basados en tendencias y en el proceso que uno está viendo hacia adelante. Uno sí puede mirar reasignación de rutas. Por ejemplo, en América Latina hay siempre dudas de qué pasa con Panamá, de qué pasa con Bogotá, qué pasa con Lima, qué pasa con San Salvador, qué pasa incluso con Miami. Y cuando uno hace, por ejemplo, yo he hecho proyecciones para Lima y para Bogotá, por ejemplo, y cuando uno mira Bogotá, tiene que mirar qué está pasando con esos otros aeropuertos de al lado. No es que yo haga una asignación, pero sí tengo que mirar si alguno de esos aeropuertos está creciendo o está bajando en función de una aerolínea. Pero las aerolíneas no toman las decisiones como en un modelo de asignación. Las aerolíneas a veces toman las decisiones en función de estrategias comerciales y económicas que no necesariamente responden a un modelo de asignación. Entonces, no es la misma teoría del modelo de 4 etapas de tradicional. ¿Sí? Hay que tener cuidado en cómo aplica uno. No es que esos conocimientos no sean útiles para aeropuertos, sí lo son, pero hay que acomodarlos a los actores y a la toma de decisión de esos actores. ¿Sirve la respuesta, Álvaro? Entendido. ¿Sí? Gracias. Bueno, sigamos adelante y luego abrimos más preguntas. Entonces,
Tipos de aeronave, la pregunta que estábamos hablando ahorita. ¿Cómo hago yo para establecer qué es lo que yo necesito saber de una aeronave para poder diseñar mi aeropuerto? Entonces, cuando yo digo hablar con las aerolíneas y hablar con los fabricantes es porque el aeropuerto necesita información específica de qué tipo de aviones van a operar en ese aeropuerto para poder diseñar las pistas, diseñar todas las áreas de infraestructura. Y estas son algunas de las condiciones que uno ve. Ahorita lo vamos a ver con 2 ejemplos, pero para tenerlos en cuenta. El fabricante y el modelo, eso es más un tipo de codificación. El tipo de motor, si es jet o si es turbohélice, esos tienen distintas condiciones, por ejemplo, en términos de la velocidad, de la distancia que necesitan para despegar, de las turbulencias que causan. El número de motores, la velocidad de aproximación final cuando está aterrizando, que es parte de la razón por la cual era importante ver el video sobre cómo vuelan y por qué vuelan los aviones, la envergadura, la longitud y la altura de la cola. Esos 3 me dicen el tamaño del vehículo para el cual yo tengo que diseñar. Entonces, si yo diseño una pista que está muy chiquitica, la envergadura, voy a saber que el avión va a quedar muy por fuera en términos de su longitud entre las 2 puntas de la cola. Yo tengo que hacer el diseño geométrico de las curvas para que la longitud del avión se mueva. Entonces, uno desde hace rato, no sé si ustedes lo han hecho, pero por ejemplo, cuando uno diseña infraestructura para camiones y para autobuses, tiene que probar si los buses pueden circular por esa infraestructura. Para eso hay una serie de software de simulación, no de simulación de tránsito, de simulación realmente dimensional para ver si el bus se estrella o no se estrella con la esquina. Aquí hay que hacer lo mismo y con Autotorn es uno de esos, como dice Álvaro, pero en los aviones yo tengo que saber las dimensiones de esa aeronave. MTOW significa el Maximum Takeoff Weight, y es cuál es el máximo peso que con el cual ese avión puede despegar. Esa información es sobre todo importante para el diseño de pavimentos y el diseño de estructuras, y puede ser distinto al Maximum Ramp Taxi, es decir, que puede llevar un poquito más antes de despegar, y eso está normalmente asociado al combustible. Entonces, el avión puede despegar con un peso, pero el diseño de pavimentos y de la estructura de las pistas puede estar diseñada para un peso un poquito más alto que con el que despega la aeronave. La configuración del tren de aterrizaje, si tiene adelante y atrás, si tiene una configuración de doble tren de aterrizaje atrás, eso es clave también, por una parte, para el diseño de la estructura de pavimentos, pero también para el ancho de las pistas y el ancho de las calles de rodaje. La categoría de turbulencia, que lo llaman el wake, y es que me dice qué tanta turbulencia causa detrás del avión el avión que está despegando, porque esa turbulencia va a ser determinante para saber qué tan lejos puede estar el avión que viene detrás. Si la turbulencia es muy alta, detrás del avión que genera una turbulencia muy alta por la distribución del aire en el proceso que ya vimos en el video, no debería haber aviones pequeños detrás de ese avión porque los podría tumbar. Podría tumbar porque ese viento que está en turbulencia, que está en un flujo en condiciones casi caóticas, cuando el otro avión venga detrás no va a poder tener sustentación porque las partículas de aire están en unas condiciones que no permiten que el avión que venga detrás se sostenga. Entonces hay unas distancias de seguridad en ese sentido. Y finalmente, ¿cuál es el área de estacionamiento? ¿Cuánto es lo que ese vehículo va a necesitar para estar estacionado en la zona pues donde paren? Veamos 2 ejemplos. Hay de nuevo mucha información. Estos ejemplos están sacados de una página web que a mí me gusta, que se llama airliners.net, si alguien lo puede ver. Está lleno de fotos de aeropuertos, de aviones. Este es un aeropuerto, este es un avión de Aeroméxico, como una aerolínea filial de Aeroméxico principal, que se llama Aeroméxico Connect, que lleva como rutas de corta distancia en México. Esto es un avión brasilero, Embraer 190R, tiene 2 motores jet, ¿sí los ven ahí? ¿Sí? Tiene una velocidad de aproximación final de 124 nudos. ¿Alguien sabe qué es un nudo? Es una unidad de velocidad. Sí, eso sí, de acuerdo, pero ¿qué es? ¿O a cuántos metros por segundo? ¿A qué equivale? Como 1.85 kilómetros por hora. Es 1 milla náutica por hora. Y la milla náutica es un poquito más que la milla. Revisen la historia de por qué se llaman nudos. Es una historia interesante. Si alguien la sabe, la cuenta ahorita al final de la clase. La envergadura es la distancia que hay entre las colas, entre los extremos de las alas. En este caso, este avión tiene aquí en el ala que se alcanza a ver una cosa que se llama un winglet.
esa cosita levantada ahí, eso genera unas condiciones especiales de aerodinámica que dicen que reduce el consumo de combustible, aumenta la eficiencia aerodinámica del avión. No todos los aviones tienen winglets, otros no tienen. La longitud y la altura de la cola, pues esas son las distancias, son aviones grandes. Este no es de los más grandes, pero es un avión mediano en términos de la aviación comercial. El peso máximo es 114.000 libras. ¿Eso cuánto es en kilos o en toneladas? ¿Nadie lo sabe? ¿Cómo paso libras a kilos? Aproximado. Por favor. Dividido en dos, ¿no? Más o menos. Más o menos, aproximado, sí. Entonces estamos hablando más o menos de unos 55.000 kilos, ¿sí? O sea, unas 55 toneladas. Quiere decir que el lift, el empuje que tiene que generar ese avión para vencer, tiene que ser superior a 55 toneladas. Es mucho, ¿no? Entonces, eso se logra a las velocidades que le puede dar esos dos motores jet y al ángulo de ataque del ala para poder generar el empuje suficiente, tanto vertical como horizontal, para vencer 55 toneladas cuando el avión está lleno. El peso en las rampas es igual, tiene una configuración que la llaman codificación D, y es que si ven los dos tienen dual, quiere decir que las dos solo tiene un punto, tiene adelante un D, que son las dos rueditas chiquitas, pero son dobles, siempre son dobles, todos son dobles y son un doble. El wake SM quiere decir que la turbulencia que genera es media, no es muy grande, y tiene un área de estacionamiento más o menos de 1.000 metros cuadrados. Ese es el área que hay que dejarle sin área de seguridad para que se estacione. Cuando uno hace diseño de estacionamientos, uno tiene que mirar de qué tamaño es el carro que va a parquear. Aquí lo mismo, de qué tamaño es el avión que se va a estacionar. Y en la medida que uno ve que los aviones son muy grandes, comienza uno a darse cuenta de los requerimientos de área que son muy, muy, muy importantes para el diseño, la construcción y operación de un aeropuerto. Siguiente. Aquí vemos uno de los aviones que a mí más me gusta, uno de los aviones favoritos de mucha gente. Hoy en día casi ya no hay para pasajeros, casi todos ahorita están concentrados en transporte de carga. Es el Boeing 747-200, es un principalmente americano, ya casi que ningún avión se fabrica en un solo país, sino son una gran cantidad de partes y componentes fabricados en muchas partes del mundo, pero Boeing es una casa fabricante norteamericana de Estados Unidos. Este era el avión que antes se llamaba Jumbo, con 2 pisos, 4 motores jet. Pues comparen con el anterior, que tenía 2, la velocidad es 150 nudos, entonces tiene que aterrizar a una velocidad mayor que la anterior. El anterior era como 124, vean, en la medida en que el avión es más grande, necesita mayor velocidad para mantenerse en sustentación. Y aquí obviamente las alas son mucho más grandes. Mire que tenemos casi 60 metros entre los extremos de las alas. Este no tenía winglets. Es un avión que tiene más o menos 70 metros de largo, muy grande. La altura de la cola son 20 metros. El peso es 833.000 libras. Es decir, ¿cuántas toneladas? Más o menos. Poco más de 400, como Sí, 420, ¿no? Pues piensen levantar 400 toneladas, ¿sí? A mí me parece eso todavía mentira. O sea, sacar un avión de este tamaño, un Airbus 380 o incluso los más normales donde uno vuela vuelos comerciales, pues mover 100 toneladas a partir de velocidad y del diseño es para mí una cosa casi irreal. Diseño humano a punta de prueba y error y laboratorios. Y no sé si vieron en el video que la profesora dice que realmente no sabemos cómo calcular el lift. Para mí eso fue también muy revelador, ¿sí? ¿Vieron esa parte? Sí, que se asume luego. Lo tienen que asumir con un factor en el túnel de viento, ¿no? Porque las fórmulas matemáticas aún no son lo suficientemente sofisticadas para poder calcular realmente el lift, sino tienen que llevarlo a un túnel de viento y hacer mediciones y calcularlo empíricamente. Pues eso, para mí eso es como un logro muy grande de la humanidad, mover 400 toneladas, despegar un aparato de estos. Configuración del tren de aterrizaje es mucho más compleja. Si ven en la parte de atrás hay unas llantas que son dobles, que traen de a 4 por cada una de las unidades, entonces es un poco más compleja. La turbulencia que este avión genera es mucho más grande, entonces es de clase H. El tamaño hace que sea mucho más, el efecto sobre la estabilidad sobre las corrientes de aire es mucho más grande.
y necesita 4.000 metros cuadrados para estacionarse. Entonces, de nuevo, pensemos los tamaños de la infraestructura que estamos considerando para poder darle espacio para el estacionamiento de un vehículo de estos. ¿Alguna pregunta sobre este tema? De nuevo, métanse a esas páginas si les gusta y hay cualquier cantidad de aviones con información de los aviones. Yo tengo una pregunta, Germán, Adelante. que me quedó de hecho de la clase pasada, qué pena que recién me acordé ahora. Pero es, la clase pasada dijiste que los aviones no tenían reversa y que por eso los empujaban. Pero para avanzar, ¿los aviones, las ruedas tienen tracción o tienen que encender los motores para poder avanzar? No lo sé exactamente. Yo creo que tienen motores separados distintos al jet, pero alguien de los que ha viajado, ¿alguien sabe? Tiene que tener tracción para poderse mover, pero no sé si está asociada directamente al motor del jet. Eso no lo sé. Ok. Sí. Pues pregunta para que averigüemos y Álvaro nos cuenta la próxima clase. Germán, qué pena. No, pues tengo entendido que las ruedas son como libres, pero sí tienen frenos. O sea, eso es lo único que tienen las ruedas. Ok, pero entonces sí tiene que moverse un poco con el jet para que el avión se mueva, ¿sí? Sí. Pero a una velocidad, digamos, baja en la tierra al principio. Sí. Gracias. ¿Algo más? Entonces sigamos, Orlando, por favor, la siguiente. Entonces, si yo tengo la tipología de la aeronave, entonces ese me va a determinar en buena medida, por ejemplo, el tamaño de la pista, las condiciones de esa pista. Entonces, para poder determinar la configuración y la longitud de las pistas y las calles de rodaje, al menos tengo que tener en cuenta estos elementos. Las aeronaves que se van a atender, pues si yo voy a atender aeronaves pequeñas, probablemente necesito una pista más pequeña. Si yo solo voy a hacer servicio con Embraer, mi pista va a ser distinta a si voy a hacer servicio que permita Airbus 380 o Boeing 747. La altura sobre el nivel del mar me condiciona las condiciones de presión, la cantidad de oxígeno que hay para los motores. Entonces, en general, entre más alto esté el aeropuerto sobre el nivel del mar, mayor longitud voy a necesitar en las pistas, ¿sí? Para que los aviones puedan despegar. Esa es la condición, digamos, la lógica entre esos dos, aunque hay elementos que pueden modificar eso, como la temperatura media, la temperatura del aire va a también generar diferencias en las condiciones de ese aire para la sustentación, y el patrón de vientos. Lo que no quiero normalmente es que la pista quede diseñada de tal manera que los vientos que no ayudan en el aterrizaje y el despeje sean predominantes. Estos son los vientos, no quiero que haya los vientos cruzados de manera predominante, sino que los vientos estén más bien en la misma dirección en la que se da el movimiento del avión. Por eso necesito bastante información hablábamos la clase pasada de meteorología, ¿sí? Para poder sacar temperatura, para poder sacar patrón de vientos y para medir otras condiciones como humedad, como presión atmosférica. Necesito mucha información de meteorología para poder determinar si ese aeropuerto pues va a prestar o no el servicio. ¿Eso qué me va a definir? Me va a definir la longitud de la pista, el ancho de la pista, el diseño vertical. Hay curvas verticales sobre los aeropuertos, no horizontales. Los horizontales, la pista tiene que ser recta, pero hay curvas verticales con mínimas pendientes, pero las hay. Las condiciones del pavimento, el drenaje, la denominación de la pista. Cada pista tiene un nombre. Las de Bogotá son, por ejemplo, 13L, 13R, 31L, 31R. Ahorita vamos a ver un poco eso. Los sistemas de iluminación y las entradas y salidas, entre otras cosas. Esas son las condiciones como básicas. Siguiente. La pista pues, va a tener una serie de declaraciones. La principal, eso es lo que está de alguna manera definido. El TORA es el Takeoff Run Available. Es la distancia que tiene un avión para despegar. Entonces, la pista de arriba es una pista la más básica en la cual todas son lo mismo. El TORA, el TODA, el ASDA, pero no tiene Clearway ni Stopway, que son áreas de seguridad en los extremos. Entonces, el TORA es el Takeoff Run Available, es la longitud disponible para que el avión despegue. El TODA es el Takeoff Distance Available, es la distancia incluso incorporando áreas de seguridad al finalizar de la pista sobre las cuales no debe haber obstáculos y el avión puede hacer vuelo. El ASDA, que es el Accelerate Stop Distance Available, y es para que el avión pueda acelerar y luego abortar y frenar. Y tiene entonces un área que se llama el área Stopway al final.
en la cual se abre como un espacio de seguridad para que el avión pueda frenar. El landing distance available es la distancia necesaria para que el avión aterrice y frene. Y finalmente el stopway y el clearway, que son áreas de seguridad en los extremos. Las distancias de aterrizaje normalmente van a ser menores a las distancias necesarias para despegar. Siguiente. Además de la pista como tal, tenemos un espacio aéreo que tiene que estar diseñado casi que geométricamente. Cada uno de los aeropuertos tiene indicado estas condiciones. Entonces, si ven a la izquierda, a la pista que es la que se llama strip negra, ahí, que tiene unas áreas de aproximación, tiene unas áreas cónicas, tiene unas áreas transicionales y unas áreas horizontales que acompañan esa pista. Y dentro de esas áreas hay que identificar obstáculos y hay que definir las pendientes de esas áreas, ¿sí? Y en función de esas áreas se definen los ángulos digamos, de ascenso y los procesos de descenso para la llegada a la pista. Ahí se ven dos cortes, el corte AA, que es, digamos, a lo largo de la pista, que es el que está arriba, y el corte BB, que es transversal a la pista. Y ahí se alcanzan a ver un poco esas áreas, y todas esas áreas tienen que estar diseñadas y declaradas, ¿sí? Entonces, esto es lo que muchas veces se llama el cono de aproximación. Entonces uno dice, en el cono de aproximación del aeropuerto no se pueden construir edificios de más de tantos pisos. Entonces, cada aeropuerto tiene que tener esto declarado. Entonces ahí uno sabe si puede o no puede construir en esas zonas. Adelante. Estos son los de Bogotá. Les pido tarea del día de hoy, además de los videos. Hoy les voy a dejar dos tareas. Descarguen y lean el AIP de Bogotá. El código del aeropuerto de Bogotá Internacional para estas materias es SKBO. Métanselo y lo bajan del área civil. Por ejemplo, ¿qué quiero que vean acá? Por un lado, hay obstáculos en Bogotá. ¿Sí ven? Esta es una declaración de ese. El punto 10 del AIP dice, en áreas de aproximación y despegue sí hay obstáculos en Bogotá. ¿En cuál pista? En la 31R. ¿Qué significará 31R? Alguien que me diga que de pronto sabe. R quiere decir que es la pista derecha, R Sí, es la señor. izquierda, y, Sí. y el 31, en general los números marcan la distancia, los grados respecto al norte. Entonces esto sería que si un avión va a aterrizar en esa pista, debería estar en orientación 310 grados con respecto al norte. ¿Sí? Correcto. Ahora ¿Sí? que si la pista se mira del lado contrario, los grados cambian en 180. Entonces, ¿cuánto debe ser por el otro lado? En la de 31 ¿Sí? sería la de 13, ¿no? 13, exactamente. Se llaman R, L, y cuando hay una en el centro se le pone C. ¿Sí? ¿Qué está diciendo ahí? Que hay una línea de energía, localizada a 600 metros del umbral de la pista, elevado 10 metros, rumbo 127. Entonces, ese rumbo 127 está asociado con el rumbo 130 o 310, que está iluminada. Entonces le están diciendo, ojo, que hay un obstáculo en esa zona. Y el aeropuerto lo dice y los pilotos deben saber que eso está. Y esto que ven ahí, el punto 12, son las declaraciones de las longitudes de la pista de Bogotá. Entonces ahí está la 13L, la 31R, la 13R y la 31L. Da las direcciones geomagnéticas, entonces 127 grados, 307, 127 y 307, es lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, pues es una aproximación, 13L en realidad corresponde a 127 grados 01, ahí está toda la dirección geomagnética correcta. Me da unas dimensiones, 3.800 metros por 45 de alto, es una pista larga y es una pista grande la de Bogotá. Me da una información específica de localización en coordenadas, me da la elevación sobre el nivel del mar, me dice, no tiene stopway. La 13L y la 31R no tiene stopway, las otras sí tienen stopway. Las dos tienen un clearway, sin embargo, las primeras tienen un clearway de 150, las otras de 300. Y una franja, la franja es lo que acompaña de alguna manera la pista. Y tiene otra, el RESA y el OFZ, no sé qué son en este momento. Le dice que es un asfalto y ese PCN 104FDWT son códigos para decir qué tipo de avión puede llegar ahí sin que haya un daño en el asfalto o que el avión se ponga en riesgo. Y abajo están las declaraciones, ¿sí? Ahí están las longitudes de Bogotá. Entonces casi todas son iguales, pero si miran el TODA es mayor, 4100 en el caso de la pista 13R y 31L. Por favor, tarea, bajen el de Bogotá, si quieren bajar el de Cali, el de Medellín, el de Popayán, el de Neiva, todos están ahí y pueden mirar esas condiciones. Adelante, Orlando. Entonces, un poquito de detalle. Este aeropuerto, ¿alguien sabe cuál es este aeropuerto? Es en Colombia, pista.
Río Negro. Río Negro, sí, que sirve a la ciudad de Medellín, como dicen cuando uno va a aterrizar ahí. Una sola pista, ¿no? Entonces hay una pista, con una pista de rodaje. Ustedes, por ver la imagen que está a la izquierda y las imágenes que están a la derecha, ¿cuál creen que es la operación más frecuente para aterrizajes y despegues en ese aeropuerto? ¿El avión despegando hacia arriba en la pantalla o hacia abajo en la pantalla? Hacia arriba, Hacia arriba, ¿por qué? porque ahí se ve digamos, la pista de aproximación, como hecha para que puedan voltear y coger hacia arriba. Exacto, abajo, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ser importante en eso? Esa es una de las razones. ¿Qué otra cosa puede tener? Mire, ¿qué otra cosa se le ocurre que puede indicar cuál es la dirección predominante? Se ve, digamos, entre los lotes se ve como un espacio vacío, que es lo que, pues, como para evitar los obstáculos al aterrizaje. Ese es uno de los elementos, sí, aunque del lado de arriba hay uno también, pero es menos grande. Ahorita vamos a ver el otro. ¿Qué otra cosa? ¿Hay algo más que muestra cuál es la dirección predominante? La conexión entre la pista de aterrizaje y la de carreteo. Exacto, miren que las tres están del lado de arriba. Quiere decir que la mayoría de aviones que aterrizan van a salir por allá. Si fuera al revés, solo tengo una. ¿Sí lo notan? Y hay esta en particular, hay una en particular que es importante notar. Orlando, ¿la puede mostrar, por favor? La que es diagonal. Esa, ¿sí? Entonces, miren que esa no le serviría a un avión aterrizando al revés. O tendría que hacer casi que un giro casi de 360, que lo puede hacer el avión, pero sería muy incómodo. En cambio, cuando usted aterriza en el otro sentido, muchos aviones pueden abandonar la pista ahí y liberar el espacio para que la pista siga funcionando. Vale, bien, siguiente. Este es el otro lado, ¿sí ve? Entonces no tiene ese espacio que indicaron, creo que fue Daniel, en el cual se puede hacer la pista, la fila. Acuérdense del video que vimos de Bogotá, en el cual estaba la fila de aviones para despegar. Aquí se puede dar, y no es que la pista no se utilice en el sentido bajando en la pantalla, sino que es mucho más utilizada por condiciones de clima, de visibilidad, de capacidad, en el sentido subiendo. Esa es la dirección predominante de operación. Siguiente. Schiphol, el que vimos hace un rato, 5 pistas, ¿sí las ven? ¿Por qué tendrá tantas pistas? Vientos cruzados y demanda. Por los vientos, ¿sí? O sea, el número es más por la demanda, pero si ustedes ven, en realidad hay 2 pistas verticales, que serían como las que están en el sentido norte-sur en la pantalla, y tengo luego 3 pistas que están medio en el sentido contrario, que son básicamente manejo de vientos, ¿sí? La que tenemos ahí a la derecha es la 27, que si no estoy mal es la horizontal en la pantalla. ¿Qué se ve de nuevo? El área de acumulación para el despegue me dice 27, quiere decir que son 270 grados. Miren, el clearway pasa por encima, o la zona esta de donde se ubican las ayudas de iluminación, pasa derecho hasta el otro lado. Esta, no sé si Orlando puede mostrar que hay una carretera que pasa por debajo de las pistas en el aeropuerto de Schiphol, en la de la izquierda. No sé si ve ahí, eso no hay por qué no hacerlo. Si ve, hay una autopista que pasa por debajo de la pista, ¿sí? Entonces, pues, el Dorado podría hacerlo. Cuesta un montón de plata, pero puede hacerlo. Siguiente. Cúcuta. La única pista, el único aeropuerto comercial de Colombia que tiene esa configuración de 2 pistas. ¿Y qué otra cosa ven ahí? Una cosa preocupante. ¿Qué ven al respecto? O sea, ¿les parece bien que toda la ciudad esté casi en el borde ahí? Pues si no hay edificios de gran altura, no debería ser un problema muy grave, ¿no? Pues, pero usted su clearway y su stopway es casi nulo, ¿sí? Está pegado a la ciudad. A la derecha se ve el área predominante. Esa es la operación predominante, es la pista que viene de arriba. Si ven por qué es predominante en este caso, no tengo taxiway, no tengo pista de rodaje, entonces no puedo identificar el tema de las salidas. Pero aquí puedo ver que al final, como se hace en varios de los aeropuertos que tiene una sola pista, tiene como, por decir algo, una oreja, ¿sí la ven? En donde se acumulan los aviones para despegar sin utilizar la pista. Entonces, esas construcciones aumentan la capacidad de la pista de manera importante,
y básicamente lo que hace es que cuando ya no cabe la fila para esa curva, pues tiene que construir una calle de paralela de rodaje como la que vimos en el caso de Bogotá. ¿Okay? Siguiente. Entonces, terminamos un poco con esta introducción general. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de estudiar o trabajar con la teoría de colas, pero es la herramienta analítica que vamos a utilizar para buena parte de la tarea. Entonces, este libro que se llama Urban Operations Research, Orlando, no sé si puede llevarnos al link, por favor. Es un libro que tiene, digamos, distintos temas, pero en este caso quiero que, por favor, para la próxima clase, para el lunes en el que vamos a presentar la tarea y voy a dar la introducción de teoría de colas, lean ese capítulo que está ahí. Entonces, este es el libro, este es un libro que está incómodo en la lectura porque no hay PDF, pero los profesores, yo tomé clase con los profesores que se inventaron este libro, que escribieron este libro. Tomé esta clase, exactamente todo ese curso, casi que la clase más difícil que he tomado yo en la vida. Quiero que por favor lean el capítulo 4 hasta el 4.6.5. ¿Sí? Es un poco aburrido porque él le clica a cualquiera. Entonces es un PDF y le hace un pedacito. La verdad no sé si en la biblioteca de la universidad esté o alguno de los recursos de la universidad lo tengan. Si alguien lo tiene, por favor, encuéntrelo. Hay cosas que a ustedes les van a sonar un poco alejadas de lo que estamos haciendo y hay cosas que pueden ser tremendamente complejas en la teoría de colas. Entonces, por ahora léanlo en un proceso, si se quiere, un poco más. El 4.7 ya no, el 4.7 ese no lo leamos, ese lo vemos luego, pero me interesa de manera muy importante el 4.5, ¿sí? Este es muy importante. ¿Y por qué vamos a trabajar con teoría de colas? Porque cuando ustedes organizan unos aviones para que aterricen en una pista o aviones para que despeguen en una pista, lo que se está administrando es una fila. Es una fila de aviones y esa demora que se genera por esa fila, como ustedes ya lo mencionaron hoy en varias de las intervenciones de ustedes y como lo vieron en los videos, son de alguna manera el causante mayor del tráfico en los aeropuertos. Entonces, la tarea es básicamente analizar si un aeropuerto se ha quedado o no chiquito en los ojos de usuarios y qué alternativas hay para administrar esa fila que se está formando en el aeropuerto. Y al final, como hicimos en el caso anterior, algunos de ustedes van a representar al operador del aeropuerto, algunos de ustedes van a representar a las aerolíneas, algunos de ustedes van a representar quizás al gobierno para mirar las propuestas que hay, cómo se pueden analizar y cuál es la respuesta o la opinión que ustedes le darían a esas distintas alternativas. ¿Preguntas? Preguntas. Pregunta. Un aeropuerto o una pista se entendería fácilmente como, en teoría de colas, como un solo servidor, entonces, ¿no? Sí, señor. Una pista es un servidor, pero si usted tiene dos pistas, puede ser un aeropuerto con dos servidores. Lo que pasa es que cada uno de los servidores va a tener filas separadas. ¿Sí? Pero en ese caso se podría dividir el flujo entre dos y trabajar el modelo como si fueran dos servidores aislados. Dependiendo de cuál sean los criterios de control de la pista. ¿Sí? En la mayoría de los casos sí, pero recuerde, por ejemplo, con el video de Alemania. Usted iba a aterrizar en una pista y de pronto le dijeron, no, vaya a la otra. ¿Sí? Entonces, en realidad un aeropuerto puede tener dos servidores, pero puede ser una sola fila, porque puede ser que por determinada razón una de las pistas se cierre y todos los aviones tengan que ser redireccionados a la otra. Ok. ¿Sí lo ve, Álvaro? ¿Sí? Sí, solo que con más de una pista, la teoría de cola siempre se vuelve más compleja. Sí, señor, así es. También se puede hacer simulación. Vamos a hacer teoría de cola cerrada, pero uno también puede hacer simulación para sus casos. ¿Sí? Correcto. Más preguntas, observaciones, dudas. Por favor, les pido que cuando lean ese capítulo no se asusten terriblemente con la matemática y me den la oportunidad de la siguiente clase de dar la explicación. Pero, mejor dicho, lo voy a poner. Los que lean ese van a estar mejor preparados para la clase que yo voy a dictar. Los que no lo lean no sufren terriblemente, pero de pronto van a estar menos preparados, porque lo que, de nuevo, aquí
acuérdense que esta clase no es para aprender teoría de colas. Esta clase es para ver cómo aplico un sistema de colas a solucionar un tema de aeropuertos. Y eso es lo que vamos a hacer en la clase. Yo no les voy a poner aquí a que me demuestren la teoría de la distribución de Poisson para poder calcular el valor esperado de la longitud de cola en una cola MM1. Eso que acabo de decir, en la próxima semana lo deberían entender todos. ¿Sí? Pero, de nuevo, el objetivo no es que salgan aquí sabiendo de teoría de colas. Si alguien quiere saber de teoría de colas, tiene la opción de tomar en industrial clases de teoría de colas, de procesos estocásticos, o puede tomar la clase conmigo de gestión de tránsito, que ahí vemos un pedazo grande de teoría de colas aplicado a transporte. Pero es como para que no se preocupen o no se estresen demasiado si esa lectura es un poco ajena, porque requiere uno tener un poco frescos algunos conocimientos de probabilidad y de procesos estocásticos que de pronto no todos lo tienen. De nuevo, no se preocupen por eso. ¿Preguntas, dudas? Hermano, ¿esa lectura la suben a Sicua o cómo se llama? Que no me acuerdo el nombre. No, el link te los damos. Ah, ¿no lo suben a Sicua o dónde está? Qué pena. No, es un link de una página de ellos. Orlando, si quiere, devuelva a la... Ahí la presentación que se la subo ahorita, aparece. Está el link. Está el link, sí. Ah, ya ahí lo mandó Álvaro. Vale. Es una página web, lo que pasa es que no tengo acceso a un PDF, lo que tengo acceso es a esa página pública en la que ellos lo que hicieron fue poner como pedazos del libro, ¿sí? Sí, listo ya, ahí lo tengo. Vale, ok. ¿Algo más? Si nos pudieran, por favor, subir un anuncio simplemente con las cosas que tenemos que hacer para la próxima clase. Listo, pero recuerdo, bajar el documento de información pública del aeropuerto de Bogotá, el código es SKBO. Si están en su computador, escriban SKBO API. Alguien lo haga y comparte con todos el link, por favor. AIP, perdón. ¿Alguien ya lo encontró o no? Ya casi. Ahí está, ¿sí? Entonces, el objetivo es que ustedes lo bajen, revisen y lean toda la información que hay. Ahí van a ver, por ejemplo, que establecen todas las condiciones de las pistas, pero también establecen las distancias entre aviones, las condiciones de información, están todas las procesos de aproximación al aeropuerto. Ahí está toda la información. Entonces, tarea 1, esa. Tarea 2, leer el 4, Orlando les puede mandar, creo que es hasta el 4.5 del link que se mandó hace un rato. Bueno. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Orlando, ahorita hablamos, pero yo creo que les ponemos las notas al final del día de hoy o mañana a primera hora, ¿no? Sí. Listo. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Gracias, Chao. feliz tarde. Chao, gracias. Gracias. Chao.